Bienvenidos a la entrevista en línea. Es miércoles 21 de noviembre de 2012. Gracias a usted que nos acompaña a través de la prensarafica.com o nos escucha en GD Radio del grupo Dutriz. En poco más de un mes y estaremos concluyendo el año y la economía no parece que tendrá su mejor cierre debido a muchas variables como el desempeño del índice del volumen de la actividad económica IVAE, la iliquidez, las exportaciones y las remesas. Bueno, y en medio de eso, las calificaciones del país en el exterior. Álvaro Trigueros, el director del Departamento de Estudios Económicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES, nos acompaña este día en la entrevista en línea para conversar sobre estos temas que hemos mencionado. Álvaro, bienvenido, un gusto. Un gusto, buenos días, William. Buenos días, Álvaro. Para comenzar, bueno, ustedes la semana pasada dieron a conocer este informe del tercer trimestre, ¿no?, de desempeño de la economía. Así es. Antes de comenzar la entrevista le preguntaba en el tema para que entráramos hablando un poco sobre el dato puntual de crecimiento de la economía en el periodo que ustedes han medido, a ver si nos puede compartir para después ir reflexionando sobre otras variables que mencionamos en la introducción. Sí, bueno, la economía está pasando por un momento bastante difícil. En los datos oficiales se refleja que el primer semestre de este año crecimos 1,4 comparado con 1,6% el año pasado, o sea que vamos disminuyendo, pero si uno lo agarra trimestre por trimestre, el primer trimestre crecimos 1,6, el segundo trimestre estamos creciendo 1,3 y aunque no tenemos datos para el tercer trimestre, de parte de FUSADES sí se hacen entrevistas a las empresas y tenemos el índice de ventas, que es el mejor indicador del crecimiento económico que tenemos, y observamos que el tercer trimestre todavía hay una caída más grande. Igual, cuando vemos los indicadores mensuales, se observa que el índice de volumen de la actividad económica, que es el que nos sirve para ir midiendo qué está pasando cada mes, también ha venido disminuyendo, pero lo interesante es que si bien todos los países de Centroamérica compartimos el mismo entorno mundial, que es un entorno mundial complicado el que estamos viendo ahorita y para el próximo año, todos los países tienen índices que están de 3, 4% o más, mientras que El Salvador se mantiene cerca de 1%. Entonces eso nos indica de que aquí en El Salvador algo está pasando que no nos deja crecer. Álvaro, sí me gustaría que nos hiciera una especie de resumen, digamos, de lo que estamos conversando, porque le planteaba la interrogante, un poco cuál es la diferencia de por qué no crece El Salvador en el mismo nivel de cómo está creciendo los demás países de Centroamérica, los más inmediatos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que incide para que, a pesar de tener, como usted decía en algún momento, el mismo entorno mundial de una economía complicada, no nos estemos comportando económicamente hablando igual que los demás países? Sí, bueno, quizás aquí el factor más importante que nosotros vemos que nos impide crecer es la falta de inversión, y la falta de inversión pues está muy vinculada a la percepción que tienen las empresas sobre el clima de inversión, y ahí es donde nosotros observamos que desde 2008 se vino para abajo el clima de inversión, y desde entonces se ha mantenido muy negativo. Y de hecho el tercer trimestre de este año observamos que tenemos uno de los 3 peores momentos desde 2008, lo cual está vinculado con toda esta crisis, con el nombramiento de los magistrados para el órgano judicial, la no elección del fiscal, todo este continuo deterioro de la democracia que hemos observado. Digamos que es lo que determina por qué tenemos este clima de inversión negativo. También el tema de la seguridad ciudadana afecta negativamente, y la incertidumbre política y económica vinculada con este conflicto que existe permanente entre el sector público y el sector privado, que obviamente crea un clima negativo y entonces frena la inversión. Y ningún país en el mundo se ha logrado desarrollar si no se juntan sector público y sector privado con una visión común para sacar el país adelante. Ese es un requisito para que un país salga adelante.
O sea, es como la parte angular de todo esto. Es decir, usted puede tener otros problemas, la complejidad de la economía a nivel externo, localmente tener problemas, por ejemplo, en el tema de la seguridad y ese tipo de cosas, pero si no se tiene unidad es imposible. Es imposible. O sea, eso se mira en la familia. O sea, si cada uno jala para un lado, la familia no avanza, no camina, ¿verdad? Entonces, eso se observa en las mismas empresas. Si los dos socios no se ponen de acuerdo, o los socios no se ponen de acuerdo para cómo manejar la empresa, entonces la empresa se deshace, se desintegra, ¿verdad? No logra crecer y crear más empleo. Lo mismo ocurre con el país. O sea, necesitamos buscar el diálogo, la unidad, el consenso para resolver cuáles son nuestras diferencias y entonces sacar el país adelante. Eso es lo que necesita El Salvador. Siempre hay una pregunta que me surge en medio de esta plática sobre el tema de economía y es ¿qué tanto, por ejemplo, los inversionistas, quien decide venir al país a invertir, a colocar una empresa, observan cuáles son las variables que más observan a la hora de tomar una decisión de inversión? Es decir, ¿qué es lo que más les puede preocupar? Incertidumbre jurídica. Uno piensa, bueno, en el tema de incertidumbre jurídica, el cambio de reglas del juego, porque las inversiones son a veces de mediano o largo plazo, ¿no? Para 5 o 10 años. Sí. Se necesita certidumbre para saber qué es lo que va a pasar. Si no hay certidumbre, se congela la inversión. Y eso no es tema de aquí El Salvador, es tema de todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos ahorita, muchas empresas han frenado la inversión porque están esperando a ver qué pasa en enero, cuando se eliminan un montón de exenciones temporales que había a los impuestos. Entonces las empresas están a la espera porque no saben si van o no van a tener que pagar más o menos impuestos. Entonces tienen que saber cuáles son las reglas del juego, cuáles van a ser las leyes, y una vez que tengan claro, entonces uno puede hacer cuentas y dice si me conviene, no me conviene, tomo la decisión, invierto y genero empleo, crecimiento económico, etcétera. Entonces aquí está pasando eso, que no hay esa seguridad, no hay esa certeza, y como vivimos con esa polarización y constante amenaza de que vamos a cambiar el modelo, todo esto crea incertidumbre, mientras que en otros países están ofreciendo seguridad, están creando un clima de inversión donde no hay esta polarización. Entonces mejor se invierte en otros países y no en El Salvador. Y en efecto hay esa percepción de que de la amenaza de un cambio en el modelo en el país. Se ha mantenido, o sea, aquí existe esa polarización, aquí hay el conflicto de mucha ideología con temas que ya no se discuten en otros países. Por ejemplo, aquí tenemos el proyecto de ley de asocios público-privados que está en la Asamblea Legislativa desde enero y no se discute y no se aprueba cuando el Estado no tiene dinero para invertir. Entonces, ¿qué es lo que hacen los países para crear más inversión en infraestructura, en carreteras, en puentes, en puertos, en aeropuertos? El Estado no tiene el dinero para invertir en eso. Entonces dice, atraigamos inversión privada. Y para eso existen los esquemas de asocios público-privados. Nuevamente, ¿de qué estamos hablando? Trabajar juntos, sector público, sector privado, para promover grandes proyectos de nación y que el país salga adelante. Entiendo, Álvaro, que el candidato del FMLN ha establecido ya públicamente algunas reservas sobre el asocio público-privado. A eso me refiero, ¿verdad? De que ¿por qué hay una reserva? Si eso ya existe en todos los países, en muchos países del mundo, incluso en Cuba, existen asocios público-privados. De hecho, en Cuba el sistema de agua está concesionado, ¿verdad? Porque es un asocio público-privado. Y aquí tenemos la idea de que es privatización.
Y le voy a hacer muy claro, el asocio público-privado no es privatización, los bienes siguen siendo propiedad del Estado y cuando vence el contrato, los bienes retornan al Estado, que es propiedad pública. Entonces no es privatización. Entonces aquí se vive con ese temor de que es privatización y entonces se hace una oposición a una ley que es de vital importancia para el desarrollo del país. Entonces la gente se asusta, dice, bueno, en Panamá existe, está creciendo a 6%. En Perú existen y está creciendo a 7 y 8%. Chile fue pionero en estas cosas y tiene tasas de crecimiento del 6%. Entonces viene un inversionista extranjero y dice, bueno, y aquí en El Salvador, a saber por qué no lo quieren hacer. Mejor a este país no me meto, ¿verdad? Porque es un país que está muy atrasado, no ve hacia adelante, no ve la modernidad, no ve el crecimiento. Entonces la gente se asusta. Además, no solo por eso, tenemos ahí ese conflicto tremendo que existe en la GEO con lo de la ENEL, esa demanda internacional que la ENEL ganó en un arbitraje internacional y el Estado salvadoreño no lo quiere reconocer. Entonces ahí hay un problema con una inversión extranjera de un proyecto vital que es la generación de energía geotérmica y no resolvemos ese problema. No nos encontramos con el inversionista y decir, mire, sentamos y resolvamos el problema, sino que tenemos un conflicto, lo perdemos y no cumplimos. Entonces así ahuyentamos la inversión. Ya, y entonces, con lo que se tiene de desempeño de la economía, volviendo sobre los puntos quizás un poco más aterrizados, ¿qué es lo que se está proyectando entonces para cerrar 2012? ¿En qué condiciones puede cerrar la economía de 2012? Es decir, si tenemos ya indicadores que confirman de que en el primer trimestre tuvimos un porcentaje de crecimiento y luego comienza a bajar, o sea, en lugar de crecer un poco, o por lo menos mantenerse, hay una tendencia hacia abajo, ¿no? Sí, la tendencia hacia abajo. De hecho, las exportaciones ya están en cifras negativas, cerca de un negativo 1%. O sea, que serían -1. -1. Estamos también con las importaciones de bienes de consumo que se han venido desacelerando, las importaciones de bienes de capital. Lo mismo observamos con la creación de empleo que viene muy lento y encima de eso tenemos una crisis fiscal. Sé que ese es otro tema, ¿verdad? Que el Estado está teniendo graves problemas en sus finanzas públicas, está atrasando pagos, por ejemplo, lleva 4 meses de atraso en el tema de el subsidio al transporte público, no se había pagado en octubre el bono a los policías, el bono de alimentos, ¿verdad? Exacto. Y se les va a pagar hasta finales de este mes. Pero ¿y entonces cuándo se les va a pagar el de noviembre? O sea que ahí ya llevan un mes de atraso. Y así, entonces, cuando el Estado empieza a dejar de pagar, eso penetra en la cadena de pagos. O sea, si la gente no recibe su dinero, entonces ellos ya no lo pueden gastar y se dejan de vender otras cosas y así sucesivamente. Entonces eso tiene un impacto negativo también sobre el crecimiento. Cuando vemos en perspectiva, pues ya para el cierre de este año vamos a andar creciendo cerca de un 1%, tal vez un poco más o tal vez un poco menos. Pero la perspectiva es menos que el año pasado, que crecimos 1,5%, que también fue un crecimiento muy bajo. Y para el otro año, cierto que no tenemos bola de cristal. Perfecto, lo interrumpo y dejamos para el próximo segmento, porque ya me indicaron que debemos hacer una pausa comercial. Y entonces hablamos en perspectiva ya cómo se perfila entonces el inicio de 2013. Vamos a una pausa, volvemos. La
La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Está con nosotros en nuestros estudios Álvaro Trigueros, el director del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Álvaro, bueno, en el segmento pasado cerrábamos, usted decía que vamos a estar concluyendo 2012 posiblemente con 1% de crecimiento, puede ser un poco arriba, un poco abajo, pero esa es como la media, ¿no? A diferencia de 2011 cuando cerramos con 1.5. Entonces nos quedamos, entonces ¿cómo se perfila 2013? Sí. Pues fíjese que 2013 no se perfila bien tampoco. En primer lugar, tenemos un entorno internacional complicado. La recesión en Europa continúa. La situación en Grecia se sigue complicando. Y eso disminuye el crecimiento mundial. Lo mismo está ocurriendo pues en Estados Unidos con todo esto que mencioné antes, que se le llama el abismo fiscal y que todavía están negociando ahí para ver si se ponen de acuerdo. De todos modos va a haber un ajuste, se va a reducir el crecimiento. Entonces por el lado de las remesas familiares, que este año han crecido un poco más de 7%, no podemos esperar que el otro año crezcan más, según el entorno internacional. Y a eso le añadimos que tenemos dificultades en las finanzas públicas y que van a tener impacto el otro año en nuestra economía. Y al sumar todo eso, entonces las expectativas no son positivas. Entonces, esto no lo decimos para perder el ánimo, sino para poner los pies sobre la tierra, ¿verdad? Y entonces comenzar el año tomando en cuenta que la situación va a seguir difícil y entonces podemos empezar a tomar ya decisiones. Y las decisiones aquí que nosotros creemos que hay que tomar para mejorar la situación van en dos direcciones. En primer lugar, creemos que hay que resolver el problema fiscal y de las finanzas públicas. Para eso, las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa junto con el Ejecutivo, para aprobar unos 800 millones de dólares en emisión de bonos, firmaron un acuerdo para la sostenibilidad fiscal de El Salvador. Entonces es importante que este acuerdo se cumpla para ordenar las finanzas públicas, para ordenar el proceso presupuestario que se ha convertido en un trámite nada más que no tiene ningún significado económico y que de hecho tiene problemas de constitucionalidad. Entonces ahí hay que trabajar el tema de el acuerdo para la sostenibilidad fiscal. Cuando se refiere a la parte fiscal es tratar de establecer un equilibrio entre ingresos y gastos. Sí, ordenar las finanzas del Estado. Porque si una institución, sea casa, individuo, empresa o gobierno, si tiene desordenadas sus finanzas públicas, ahí no hay nada que valga de política social porque no va a tener los recursos. Y es lo que vemos, ¿verdad? No hay dinero para los hospitales, no hay dinero para reparar las escuelas. Entonces, si no ordenamos las finanzas públicas, no puede haber desarrollo. Entonces, ese es un requisito y es algo que tenemos que empezar a resolver juntos, con diálogo, con consenso, no con conflicto ni con polarización, sino ahora, pero perdón Álvaro, hasta hoy no hemos visto ninguna señal en ese sentido. Bueno, hay el día de ayer... Se firmó el acuerdo. Exacto, se ha firmado un acuerdo, pero, sí, hasta ahí ha quedado todo.
No, pero ahora viene... De decisiones concretas no han habido todavía. Sí. No, pero el hecho de que se haya firmado y que hayan salido 3 comunicados en la misma semana que se publicó, ese fin de semana, el presidente de la República sacó un comunicado. Exacto. Y en negrita puso, personalmente me voy a encargar de que esto se cumpla. Así lo puso en negritas. Vaya, pero algunos gobiernos en otros países donde la situación económica está apretando mucho, se han puesto metas, es decir, incluso de decir, bueno, vamos a tratar de establecer un ahorro en los gastos de un 5 o 10%. Sí, este acuerdo tiene metas. Este acuerdo establece que el próximo año el déficit fiscal debe ser de 2.7%. Establece que... A diferencia de ahorita que lo tenemos en cuánto. Este año va a cerrar en 4% del Producto Interno Bruto. Establece la meta de que una vez que se ocupen 400 millones de dólares para pagar letes, entonces se va a reducir el límite de emisión de letes, que ahora es 40% de los ingresos corrientes, se va a reducir a 20%. Y cuando se emitan los otros 400 millones, se va a reducir a 15%. Entonces tiene meta. También tienes el compromiso de crear una ley de responsabilidad fiscal que también pone metas cuantitativas, de esas que usted me está planteando, y también tiene métodos, procesos de cómo hacer el presupuesto correctamente, de acuerdo, ahora, y transparentemente. Pero todo esto estamos hablando para ejecutarlo a partir de enero, o tendría que ser ya. Pues fuera bueno empezar a tomar algunas decisiones desde ya, pero todas estas cosas requieren tiempo. Lo importante es irse poniendo de acuerdo para ejecutarla y cumplir con este acuerdo. Entonces esa es la primera acción que podemos hacer como país, y eso va a crear certidumbre, va a crear más seguridad, va a crear tranquilidad de que estamos haciendo bien las cosas. Entonces ya empezamos a salir adelante. Y el otro factor que debemos hacer es el tema de el diálogo público-privado, y esto se nos abre la ventana de la oportunidad bajo el esquema del asocio para el crecimiento, que es un apoyo que estamos recibiendo, un acuerdo entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Estados Unidos, donde uno de los requisitos es que exista ese diálogo entre el sector público y el sector privado, y dentro de ese esquema hay un conjunto de leyes que están en discusión actualmente, como reformas a la ley de zonas francas, a la ley de servicios internacionales, la ley de la firma electrónica, ley para seguridad en las inversiones, la ley de asocios público-privados. Entonces ahí tenemos un conjunto de oportunidades que lo que tenemos que hacer es dialogar, ponernos de acuerdo y echar a andar adelante para descongelar la inversión, crear crecimiento económico, generar empleo y así comenzar a crecer y reducir la pobreza. Entonces hay oportunidades. Bueno, hacemos otra pausa, pero bueno, estamos hablando de que estas iniciativas están en la Asamblea Legislativa, ¿no? Sí, unas están en la Asamblea y otras por entrar. De acuerdo, vamos a una pausa y hablamos entonces del papel de los legisladores en medio de esto. Es decir, si hay iniciativas que están en manos de los diputados, ¿por qué no se actúa? Vamos a una pausa. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte.
La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Bien, estamos conversando con Álvaro Trigueros, director del área económica de FUSADES. Álvaro, a ver, hay varias iniciativas entonces que están en manos de los diputados, es decir, perfectamente podrían ponerse de acuerdo y aprobar, sobre todo porque el bloque legislativo que lidera el FMLN no solo tiene 43 diputados, que es para lo que necesitan para aprobar estas normativas, tienen 55 diputados que les acompañan en casi todas las votaciones. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo con 43 diputados si tienen 55? Sí. Bueno, ahí es donde planteábamos en otra parte de la entrevista este tema de la polarización, de la ideologización, de la falta de consenso que existe, la crisis institucional. Entonces, imagínate tú cuántos meses de trabajo legislativo se ha perdido en El Salvador por la crisis de la elección de los magistrados y luego ahora por la elección del fiscal general de la República, que llevamos ya casi 5 meses en discusión para elegir a un fiscal. Entonces, si se está en ese conflicto de crisis de la democracia, no queda tiempo entonces para pensar en el desarrollo del país. O sea, el problema de El Salvador es que hemos dejado de pensar en el desarrollo económico y el país se está quedando atrás mientras otros países van hacia adelante. Entonces, la globalización exige que los países se den cuenta de que si queremos crecer y participar, tenemos que ofrecerle al mundo lo mejor que tenemos los salvadoreños. Y para eso tenemos que ponernos de acuerdo y entrarle adelante y competir en el mundo, hacer crecer las exportaciones, hacer crecer el país, y eso es lo que va a traer progreso. Eso es lo que ya se dieron cuenta países como Perú, como Chile, Colombia, que están creciendo a unas tasas altísimas, Panamá, y ellos sí están participando en la globalización. Álvaro, pero estamos amenazados de que si la evolución de la economía en el cierre de 2012 no será la más atractiva, y si 2013 tiene un panorama incluso en el entorno mundial bastante complejo, que algunos sugieren que puede ser más complejo que 2012, o sea, sin ser pesimistas, hay un escenario bastante complicado. El escenario es complicado, pero el mensaje principal que nosotros tenemos en cuenta en este informe de coyuntura de FUSADES es que el problema de El Salvador es un problema interno y que lo tenemos que resolver los salvadoreños. O sea, nuestra falta de crecimiento y de progreso no es por la crisis internacional, sino que es porque aquí no nos ponemos de acuerdo, porque vivimos en conflicto, vivimos en polarización. Entonces es importante que nos demos cuenta de eso y que volvamos al diálogo. O sea, solo porque aquí tuvimos un diálogo en los acuerdos de paz en el 92, no significaba que de 92 para acá ya no íbamos a dialogar. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a buscar la unidad del país, porque solo la unión hace la fuerza, así dice el dicho, y eso es lo que tenemos que buscar como país. Y no debe existir el conflicto entre el gobierno y el sector privado. Al contrario, todos los países que se desarrollan y que crecen, hay comunicación, hay acuerdo, hay respeto, hay tolerancia, en lugar de estarse tirando los platos. De acuerdo. ¿Y cómo puede comportarse 2013 entonces? ¿Es posible anticipar un crecimiento parecido al que tenemos? Es decir, si la tendencia que hemos conocido de 2008 hacia acá ha sido hacia abajo,
dice uno, bueno, pero entonces vamos a tocar fondo, podemos terminar en 2013 con un crecimiento cero o lo que sería más dramático o negativo. Pues si seguimos haciendo las cosas igual, los resultados van a ser iguales. O sea que vamos a tener resultados mediocres a malos, incluso pueden empeorar, porque estas cosas, en la medida en que uno no avanza, las cosas se van complicando más. O sea, es cuando uno empieza a tomar medidas como las dos que mencionaba, el tema del ordenar las finanzas públicas y el tema de el asocio para el crecimiento. Entonces, en la medida en que nosotros busquemos encuentros y consensos en esas dos grandes áreas, entonces podemos revertir la tendencia que tenemos y sacar el país adelante. Pero acuérdense que el país adelante no lo va a sacar nadie, no lo va a sacar el gobierno, no lo va a sacar una persona, sino que tenemos que ser todo. El Salvador deberíamos de vernos como un equipo, y los equipos solo si están unidos pueden jugar bien, mientras que si los jugadores están peleando entre ellos, el otro nos mete todos los goles. Y así es la competencia a nivel mundial. Tenemos la experiencia en términos literales en el fútbol, ¿no? O sea, pues sí, por eso me gusta el ejemplo, porque eso deja muy claro. Si los equipos... A veces se dice incluso que el fútbol es la expresión de lo que tenemos como país. Así es. Es bien importante que veamos el deporte, porque el deporte nos da muchos ejemplos de cómo se logra el éxito. Entonces, cuando uno tiene un equipo bien preparado, entrenado, todos unidos, que los jugadores saben que están jugando por su equipo, o sea, no están jugando para protagonismo individual, sino que están jugando para la victoria del equipo, entonces ese equipo tiene más probabilidades de ganar. Y lo contrario es cuando el equipo se está peleando entre ellos y viven en conflictos, viven dándose, como decimos en salvadoreño, chambres, ¿verdad?, entre ellos. Y entonces eso deteriora la confianza y disminuye la efectividad del equipo. Lo mismo ocurre en un país. Lo mismo ocurre en el país. Entonces aquí tenemos que vernos El Salvador todos como un equipo que estamos compitiendo en un campeonato mundial. Que es la economía mundial. Álvaro, el país sigue dependiendo fundamentalmente de las remesas que envían los compatriotas en Estados Unidos. Continuamos igual, o sea, 2012 no es la excepción. Sí, las remesas son un factor muy importante en nuestra economía. Estamos recibiendo más de 3.500 millones este año, están creciendo 7%. Y creemos que el próximo año hay probabilidades de que sigan a ese ritmo, digamos un 7, tal vez un poco menos, dependiendo de cómo evolucione la economía de Estados Unidos, pero no creemos que lleguen a crecer a tasas muy altas como las que tuvimos en periodos anteriores. Cuando se alcanzó casi los 4.000 millones, ¿no? Hubo un momento y hubo momentos en que las remesas familiares estaban creciendo a 15%, a 20%, hoy están creciendo a 7%, o sea que también... o sea, se han reducido en crecimiento. El crecimiento es más bajo. Mitad, prácticamente. Sí, es más bajo. Y no podemos esperar que vamos a volver a las tasas que teníamos antes, porque la economía en Estados Unidos ahora va más despacio. Ya, pero el país sigue dependiendo exclusivamente de remesas. No, ¿cómo se llama? En la parte de jerarquía, ¿qué sería? Fundamentalmente, sí, remesas. Las remesas y las exportaciones son muy importantes. Entonces es importante que nosotros... Pero la remesa sigue estando por arriba de las exportaciones. No, las exportaciones no generan más valor que las remesas. ¿Cuánto se tiene estimado? Las remesas van a andar arriba de los... las exportaciones van a andar arriba de los 5.000 millones de dólares. Sí, comparado con las remesas que andan por 3.500, 3.800, por ahí van a cerrar este año. Es decir, entonces está claro que la apuesta tiene que ser en todo el tema de exportaciones. O sea, ahí tiene que ser la apuesta para que el país salga adelante, y eso nos pone en la competencia mundial. Entonces por eso decimos, estamos compitiendo a nivel mundial. Si queremos salir adelante, el país tiene que estar unido. De acuerdo, hacemos otra pequeña pausa comercial, volvemos.
información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Álvaro, ¿por qué continúa el país, cada vez que aparecen los informes de las calificadoras de riesgo, hay tantas, cada vez que aparece un informe de esto, el país sigue cayendo en competitividad, en una cantidad de indicadores? ¿Tiene que ver justamente con lo mismo que estamos conversando? Pero es decir, lo que pasa es que uno observa y a veces da un poco de frustración de ver que cada informe que aparece es más hacia abajo. Sí. Bueno, muchos de estos informes son informes internacionales, como el índice de competitividad que hace el Foro Económico Mundial, en el cual pues retrocedimos 10 puntos este año, bajamos de la posición 91 a la posición 101, pero vale recordar de que hubo un momento que teníamos la posición 48, o sea que hemos caído más de 50 posiciones. Lo mismo ocurre con este indicador que se llama el indicador de haciendo negocios o el doing business, claro, del Banco Mundial, que mide la facilidad para hacer negocios, todo este tema de los trámites o de cuánto cuesta abrir y cerrar una empresa, cuánto cuesta pagar impuestos. Ahí va todo ese tipo de preguntas, y también retrocedimos este año un par de puntos, mientras que los otros países en Centroamérica mejoraron. Entonces ahí, yo digo que no hay que frustrarse, ¿verdad? Porque estos indicadores hay que verlos como un termómetro. El termómetro solo te dice cuál es tu temperatura. Exacto. Entonces lo importante es que tú sepas dónde estás parado, cuál es tu realidad. Si el termómetro me dice que yo tengo calentura, claro, no me alegro porque tengo calentura, pero tengo que buscar la causa y tengo que buscar cuál es la cura, ¿verdad? Entonces estos indicadores son el termómetro que nos están diciendo, miren señores, ustedes en El Salvador no van para adelante, sino que van para atrás, así que tienen que hacer algo. Entonces hay que verlo como un aviso, no es una razón para frustrarse. Ya, Álvaro, pero lo que más tenemos en el país son diagnósticos, es decir, estos mismos indicadores están diciendo cuál es el problema que tenemos. Entonces, pero ¿por qué no se ve un nivel de reacción adecuado? Ahí entra este análisis que desde FUSADES hemos hecho, y es el tema de lo negativo que se convierte el clima de conflicto, ¿verdad? Y polarización entre el sector público y el sector privado. La crisis institucional en la Asamblea Legislativa, los conflictos entre los órganos del Estado, el órgano judicial, el órgano ejecutivo y el legislativo. Entonces, donde refleja que estamos totalmente divididos, haciendo la analogía con los equipos de fútbol, que somos un equipo donde los jugadores se viven peleando, entonces vamos para atrás. Entonces, nuestro análisis es, en un clima de conflicto no hay desarrollo económico. Entonces tenemos que pensar seriamente en eso y volver al diálogo, al consenso, ponernos de acuerdo en lo básico. Ahora, y vuelvo siempre a que me interesa que en estos temas los aterricemos, o sea, porque de repente
algunos pueden entender perfectamente lo que estamos hablando, otros quizás medianamente, otros quizás no, sobre todo en la parte de cómo le afecta al ciudadano promedio, o sea, al común, cómo nos afecta a cada uno de nosotros el escenario que tenemos, o sea, de qué manera nos impacta. Sí, mira, me gusta tu pregunta porque cuando uno dice hay que ordenar las finanzas públicas o hay que aprovechar las oportunidades que nos da el asocio para el crecimiento, uno dice, bueno, y esas cosas a mí no me importan, pero quiérase o no, todo eso tiene que ver con la creación de empleo, con la generación de ingresos, o sea, los salarios que yo me gano cuando encuentro un trabajo. Un país que va en retroceso es más difícil encontrar empleo, es más difícil que el salario aumente, entonces eso afecta la economía. Afecta también la esperanza de la gente, o sea que también nos afecta psicológicamente. Tú mismo me acabas de decir que al ver todos esos indicadores, pues a uno casi le da depresión, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de depresión, cuando uno habla de recesión económica o de depresión, habla de cosas reales. Por ejemplo, Ronald Reagan decía que recesión era cuando tu vecino se quedaba sin empleo y depresión es cuando tú te quedas sin empleo. O sea que realmente todas estas cosas que parecen abstractas al final tienen un impacto gravísimo en la vida de la gente y de los hogares. Claro. Nos afecta psicológicamente y nos afecta materialmente. Porque ¿cómo estamos con el indicador de empleo en el país? Fíjate que el empleo aquí tiene dos medidas. Por un lado tenemos la tasa de desempleo que realmente es baja porque anda cerca de un 7%. España ahorita anda como por 15%, ¿verdad? Es mucho más alta. Pero aquí tenemos el problema del subempleo. O sea, personas que quisieran trabajar tiempo completo y no encuentran un trabajo de tiempo completo, están trabajando menos horas, o personas que trabajando las 44 horas a la semana están ganando menos del salario mínimo. Entonces el problema del subempleo aquí es altísimo, anda cerca de un 29-30%. Entonces, ¿solo en subempleo? En subempleo. Entonces eso significa que aquí estamos desaprovechando como país un enorme potencial de generación de riqueza y de ingresos, porque cada empleo, cada persona que está ociosa en su casa, aunque quisiera trabajar pero no encuentra, es un recurso que el país está perdiendo. Claro, pero es que lo vemos incluso en el sector profesional, o la cantidad de profesionales que están graduando cada año y muchos de ellos no encuentran dónde ubicarse. Sí, ahí entonces entramos ya a temas más específicos, como todo este tema del sistema educativo y cuáles son las necesidades del sector productivo. De nada sirve que las universidades estén generando miles de abogados si lo que necesitan las industrias son ingenieros. Bueno, el ejemplo lo colocaba esta semana anterior Andrés Oppenheimer a propósito del congreso que hubo del Partido Comunista en China. Sí. Donde un ingeniero sustituye a otro ingeniero. Así es. O sea, y el énfasis es entonces, Oppenheimer decía más ingenieros en lugar de ¿qué? De más psicólogos, más filósofos quizás. Quizás, entonces aquí volvemos nuevamente al tema del encuentro. Debemos de provocar un encuentro entre el sector productivo y los institutos nacionales y las universidades para que podamos generar un encuentro entre la oferta educativa y la demanda de profesionales y técnicos que tienen las empresas. Entonces, de esa manera vamos a evitar que de repente tengamos gente graduada en la universidad que está haciendo trabajos para los cuales no se preparó. Entonces, volvemos nuevamente, el tema es el diálogo, el encuentro, el consenso. Sector público, sector privado, universidades en este caso, porque estamos hablando de la educación. ¿Es la única manera entonces para que el otro año podamos tener una situación
distinta en el desenvolvimiento de la economía. Digamos, no la única manera, pero es un factor esencial. El encuentro, el diálogo, el consenso. Y las primeras señales se podrían esperar entonces a nivel de Asamblea Legislativa, ¿no? Fuera bueno, o sea, pero yo digo que aquí no debemos esperar los ciudadanos a que de parte de las autoridades políticas se tomen esas decisiones, sino que ponerlos nosotros a la orden y a buscar las soluciones de una manera proactiva, y poco a poco yo sí tengo esperanzas muchas en El Salvador. He visto una sociedad civil muy activa. De hecho, se han detenido reformas por las protestas ciudadanas, por los recursos de inconstitucionalidad. Entonces creo que la democracia, así como ha tenido su crisis, también ha tenido sus elementos positivos que están haciendo que la sociedad civil en El Salvador despierte y presione para mejores resultados por parte de sus líderes. Bueno, y en inmediato entonces a esperar que haya fiscales generales de la República, ¿no? Y a presionar, no solo esperar. Bueno, creo que se nos agotó el tiempo. Queremos agradecerle a Álvaro que haya compartido con nosotros. Muy gentil. Bueno, gracias, mucho gusto, William. Muchas gracias. Bueno, terminamos entonces de esta manera la entrevista en línea. Les invito a que nos acompañen mañana. Estará con nosotros una experta en el tema de prevención de violencia, una funcionaria chilena que estará compartiendo con nosotros la experiencia de ese país y que está de visita en El Salvador. Nos vemos mañana.